Bueno, hermanos, bienvenidos esta tarde. Ustedes pueden ver que el título del sermón en esta tarde es diferente, así que tomamos un breve receso y paréntesis de nuestro estudio de Lucas solo por hoy, para tratar un tema del que hablamos el día miércoles. Así que mi intención, si algunos de ustedes estaban preocupados o algunos ni siquiera vinieron porque pensaron que iba a repetir lo que dije el miércoles, no va a ser ese el caso. El miércoles hablamos casi del mismo tema que he traído para este día, para esta tarde, pero el contenido es casi completamente diferente, excepto algunas frases que son tan importantes que sí son necesarias repetirlas. Pero el tema es sobre sola escritura, el principio protestante evangélico de sola escritura versus la tradición católica. Y hay mucho que podemos decir al respecto. Pienso que es posible creer en sola escritura, sin duda alguna, si uno es un creyente que ha nacido de nuevo, un verdadero cristiano. Sepas o no sepas lo que significa el principio de sola escritura, puede ser que para muchos sea la primera vez que escuchan esta palabra o este concepto, o aún así, si eres un verdadero creyente, crees en sola escritura. Y de alguna manera vives bajo el principio que enseña sola escritura. Aunque no puedas explicar ese concepto, aunque no conozcas los detalles de lo que involucra sola escritura, crees en sola escritura por el simple hecho de ser un evangélico, alguien que ha nacido de nuevo, que el Señor ha salvado. Así que no creo que este es uno de esos temas, cuando hablamos de sola escritura, por un lado es muy, muy importante, pero por otro lado, si un cristiano no conoce todos los detalles de un concepto, un principio como este, no pienso que va a perder su salvación, no pensamos que el apóstol Pedro va a estar allá en el cielo y no le va a dejar entrar al reino de los cielos a los que no han aprendido qué es el concepto de sola escritura o que no puedan defenderlo. No creemos nada de eso, nada de eso. Así que no será un requisito para la salvación. Pero me temo que la mayoría de los evangélicos en la iglesia cristiana, creo que hemos ido a un extremo en el asunto de olvidar casi completamente lo que es el principio de sola escritura y por qué es tan importante. Y es por eso bueno, pienso yo, que nosotros desarrollemos una especie de un espíritu inconformista con nosotros mismos. Una especie de inconformidad con el conocimiento que hoy tengo, como desarrollo la idea de que estoy incómodo con lo que sé hoy, porque sé que debo saber más de lo que sé para el día de hoy como creyente. Y recordamos el autor de los Hebreos cuando escribe allí en el capítulo 5 a la iglesia que estaba allí, y él les dice que después de tanto tiempo de haber sido creyentes, ellos aún necesitaban la leche espiritual, porque no estaban preparados para el alimento sólido de la palabra. No estaban preparados todavía para escuchar y discernir principios más avanzados de la vida cristiana, sino que todavía necesitaban recurrir a los mismos esenciales de lo que es el evangelio. ¿Por qué? Porque eran inexpertos debido a su inmadurez. Y digo esto porque el tema que nosotros tratamos ahora debería ser de conocimiento de todos los creyentes, especialmente creyentes evangélicos y protestantes. Pero sabemos que la realidad es que no es así. Muy pocos conocen, muy pocos podrían defender el principio de sola escritura en una conversación con gente de otras sectas o de otras religiones o incluso con un católico. Y pienso que se debe simplemente a nuestra inmadurez, simplemente a nuestra falta de crecimiento. Esa es la mala noticia, pero la buena noticia es que siempre la falta de madurez puede terminar hoy mismo, si simplemente por la gracia de Dios y la guía de su Espíritu y nuestra determinación disciplinada decidimos crecer espiritualmente y madurar, no solo en la vida espiritual, sino en nuestro conocimiento, especialmente de la palabra del Señor. Eso puede cambiar hoy mismo o esta misma semana. Así que no por gusto, nosotros somos llamados, o hemos sido llamados como creyentes evangélicos, el pueblo del libro. El pueblo del libro. Ese es
uno de los apodos que se le han llamado a los evangélicos a lo largo de la historia, debido a nuestra fidelidad estricta y nuestro apego inevitable al libro que es la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, ustedes entienden esto, saben que la Biblia es la palabra de Dios. Ustedes entienden esto. Y entienden que todo lo que nosotros creemos y hacemos debe venir como convicción de que es la enseñanza de la Escritura, la palabra de Dios. En otras palabras, que la Biblia es nuestra regla de fe y práctica. ¿Ok? Ese es básicamente lo más esencial, el principio de sola Escritura, que solamente la Biblia es nuestra regla de fe o norma para todo lo que creemos y hacemos. Y ese es un principio que, conozcas o no conozcas el concepto de sola Escritura, un creyente verdadero lo ha vivido o ha intentado vivirlo en alguna medida. Y nosotros podemos pensar, bueno, ¿por qué es importante para nosotros meditar en este tema el día de hoy? ¿Por qué es importante reconocer este fundamento de nosotros como iglesia evangélica, edificados sobre el principio de sola Escritura? Y creo que nosotros debemos pensar en este tema por varias razones. En primer lugar, sin extender ni hablar sobre esto, por nuestra propia vida espiritual, nuestra salud espiritual depende de lo que nosotros creemos y profundizamos con el tema de sola Escritura. Pero también porque hay cuestiones con las que debemos lidiar en el mundo. Y hay personas con las que debemos lidiar, especialmente ustedes que están allá afuera en el mundo y trabajan o estudian y se encuentran con una cultura católica básicamente allá afuera. Vivimos dentro de una cultura católica. Y no hay duda de que lo que creemos es lo que creemos. La Biblia es la palabra de Dios, muy bien. Pero podemos estar demasiado cómodos con esa postura por el resto de nuestras vidas como evangélicos. Y eso es lo que yo diría sería un error. Sería demasiado simplista simplemente creer que la Biblia es la palabra de Dios. Eso es lo más importante, pero hay mucho más que podríamos decir al respecto. Porque piensen en los siguientes casos. El día de mañana puede aparecerse alguien y hacerles esta pregunta. Y hacía esta pregunta el día miércoles también. ¿Cómo saben que los libros que están en la Biblia fueron inspirados por Dios? Es una pregunta que tiene que ver con el principio de sola Escritura. ¿Cómo sabes que los libros que tú lees en tu Biblia son libros inspirados por Dios y no libros escritos solamente por un hombre, inventos de un hombre? ¿Cómo sabes que hay un libro que está en la Biblia que no debería estar en la Biblia? O que falta uno, que se perdió en la historia y no lo tenemos. ¿O qué dirías si alguien te dice el día de mañana, ¿sabías que Pablo en la primera carta a los tesalonicenses usa la palabra tradición? Pablo utiliza la palabra tradición escribiendo en el Nuevo Testamento a los tesalonicenses y por esa razón nosotros los católicos creemos la importancia de la tradición. Y dicho sea de paso, les digo, Pablo sí utilizó la palabra tradición en 1 Tesalonicenses. Y un católico utiliza esto y les dice, Pablo utilizó la palabra tradición, por eso nosotros creemos en la Escritura y aparte en la tradición de la Iglesia Católica. ¿Qué responderías? ¿Qué responderíamos nosotros a una pregunta como esa? Alguien puede de nuevo aparecerse el día de mañana y decirle, ¿sabías que los padres de la Iglesia, estos líderes de los primeros siglos después de los apóstoles en la historia de la Iglesia, los padres de la Iglesia hablaron sobre la importancia de la tradición? Y por eso los católicos hoy creemos también en la importancia de la tradición. En efecto, los padres de la Iglesia utilizaron la palabra tradición en algunos de sus escritos. Y hablando de que era importante la tradición, ¿qué responderías a un católico? O alguien puede
preguntarle, ¿sabías que la razón por la que los católicos creen que la iglesia está por encima de la escritura es porque la iglesia existió antes que la escritura? Y fue en el siglo IV que un concilio organizado por la iglesia escribió o publicó cuáles eran los libros del Nuevo Testamento, en el canon del Nuevo Testamento, los 27 libros que tenemos hoy. Por lo tanto, el católico les diría, es la iglesia la que está por encima de la escritura. Lo que la iglesia dicta es lo que debemos escuchar y obedecer. No la escritura sí como palabra de Dios, pero siempre la escritura interpretada por la iglesia. ¿Y dónde encontramos eso? Ellos dirían en la tradición, porque la iglesia determinó todos estos temas y la iglesia determinó cuál sería el canon que nosotros utilizamos en el Nuevo Testamento. ¿Qué responderías a un católico que hace esta pregunta? No les estoy dando la razón a los católicos, simplemente presento estas preguntas retóricas a ustedes para que piensen un poco. No creo que la iglesia inventó el canon, pero sí hubo un concilio en el siglo IV. Pero ¿qué sabemos acerca de eso? Pienso que es muy poco. Un católico incluso podría decirles el día de mañana, ¿tú crees que los libros del Nuevo Testamento están allí, son inspirados por Dios porque tienes fe en que esos libros fueron inspirados por Dios? Uno dice, claro, sí, yo tengo fe en que esos libros fueron inspirados por Dios. Bueno, te doy la noticia, te dice el católico, yo también. Yo también. Yo creo que por fe estos libros fueron inspirados por Dios. Así que al final tú no has estado tan lejos de la iglesia católica. Vuelve a casa, te diría el católico. Eres más católico de lo que piensas. Bienvenido a casa. Y una más, que es una pregunta retórica más. Si los evangélicos siempre han creído que estos son los libros inspirados por Dios, ¿por qué alguien, pregunta el católico, por qué alguien como Martín Lutero, en el siglo XVI, dudó o rechazó algunos libros del Nuevo Testamento, como por ejemplo el libro de Santiago? ¿Qué respondería un evangélico? Y estas son preguntas, y dicho sea de paso, Lutero sí dudó. De algunos libros del Nuevo Testamento, uno de ellos fue Santiago. ¿Qué respondería un evangélico? Y me temo que no estamos preparados para responder ese tipo de preguntas. Porque son preguntas reales, no son preguntas que yo las he inventado, son preguntas reales que ustedes las pueden extraer de debates que están escuchando hoy mismo entre católicos y evangélicos. Las pueden leer en libros que han escrito católicos, en conversaciones con gente católica que conoce de su religión. Son algunas pruebas que están poniendo a los evangélicos. Y nadie debería conocer más sobre la composición y la naturaleza de la Escritura que nosotros, los evangélicos protestantes, porque nosotros somos la gente del libro y debemos ser capaces de responder estas preguntas. Así que intenté hacer eso en parte el día miércoles. Hablamos sobre este tema. Probablemente olvidaron todo lo que dije el día miércoles si estuvieron aquí, así que no me sorprendería eso. Espero, no sé si ustedes tienen tanta la disciplina o la costumbre de escribir anotaciones, pero no sería tan mala costumbre. A veces me sorprende he visto iglesias pentecostales y los pentecostales están copiando, allí siempre anotando algo. Yo digo, bueno, ¿y qué tipo de predicaciones están escuchando? Pero están anotando algo y creo que a veces en iglesias más sanas falta esa práctica de hacer anotaciones, porque no es porque uno habla, sino que lo que uno dice, si viene de la Escritura, es digno de ser reconocido y con eso podemos recordarlo. Pero ¿por qué yo pienso que este es un tema importante? Porque he visto, como decía el miércoles, un resurgir del catolicismo en América Latina, especialmente de jóvenes intelectuales que son conservadores en nuestra sociedad, que se oponen al socialismo, que
que se oponen a las inmoralidades del LGBTI, que se oponen al aborto, que se oponen a todos estos movimientos globalistas que intentan destruir la familia, intentan destruir la sociedad como la conocemos, el individualismo, la libertad, la libre expresión, y ellos se oponen porque son conservadores, y yo creo que lo hacen y lo hacen bien porque tienen propuestas y tienen razonamientos que son científicos, que son empíricos. Tienen argumentos que se basan en lo que es real, en la verdad. El problema es que ellos saben que no pueden partir de una cosmovisión secular para interponerse o presentar argumentos en contra de todos estos movimientos que vienen del secularismo. Ellos no pueden partir del secularismo mismo. Ellos tienen que partir de una cosmovisión religiosa que viene de Dios. Y por eso, como decía el día miércoles, la mejor ilustración, me parece a mí, es la de Agustín Laje, un hombre que tiene muchos argumentos muy interesantes en contra de todos estos movimientos que yo pienso son buenos argumentos. Pero él mismo, Agustín Laje, siendo ateo hace no mucho tiempo, de alguna manera pienso se dio cuenta que no podía seguir argumentando a favor de todos, en contra de todos estos movimientos para mostrarse conservador siendo él mismo un ateo. Así que se convirtió, si no lo hizo oficialmente, por lo menos lo ha dicho, que reconoce ser ahora católico. Y entonces desde el catolicismo tiene una cosmovisión para atacar los avances del secularismo. Y estos jóvenes conservadores de la sociedad que son católicos vienen con un nivel intelectual mayor de la generación pasada de católicos. Ellos presentan argumentos más serios, más lógicos o razonables que la generación anterior de católicos. Así que estos no son los típicos católicos que no saben nada acerca de su iglesia católica y que no podrían resistir ningún tipo de argumento muy diferente a esto. Ellos están muy bien preparados y esta difusión de material católico la podemos ver en redes sociales, en debates, en YouTube, en programas, en Twitter, en artículos que están siendo escritos en personajes reconocidos católicos que comienzan a enseñar sus posturas y proponer desafíos especialmente para los evangélicos. Y lo que yo quisiera que se convierta en una especie de impacto en lo que producirá en nosotros es lo siguiente, que cuando alguien hable, cuando alguien ose o se atreva a hablar de la historia de la iglesia, cuando alguien hable de la historia de la iglesia, y alguien hable sobre la composición de la Biblia, cómo se compuso la Biblia o el Nuevo Testamento, que nosotros sepamos que ellos, quien quiera que sean, están entrando en nuestro terreno. Ese es nuestro terreno como cristianos evangélicos protestantes. El terreno de la historia de la iglesia es nuestro terreno. El terreno de cómo la Biblia se compuso es nuestro terreno. Y nadie debería conocer estos temas más o mejor que nosotros. Somos los evangélicos, cristianos genuinos, los que tenemos 2000 años de historia. Y eso les sorprende a muchos evangélicos. Porque la mayoría de los evangélicos piensa que la iglesia evangélica nació en 1517. Y eso es un serio error. Es un serio error. La historia de la iglesia es nuestra historia. Solo para darles un brevísimo resumen de esto, así a vuelo de pájaro. Jesús y los apóstoles en el primer siglo. ¿A quiénes representaron Jesús y los apóstoles en el primer siglo? ¿A nosotros o a los católicos? Ya ven, incluso con eso algunos están dudando. Jesús y los apóstoles obviamente nos representaron a nosotros. La Iglesia Católica enseña que la salvación es por obras. ¿Enseñó Jesús que la salvación es por obras?
¿Enseñaron los apóstoles que la salvación es por obras? Claro que no. Entonces Jesús y los apóstoles en el primer siglo nos representan a nosotros, los padres de la iglesia, del siglo segundo al siglo quinto o al siglo sexto. Los padres de la iglesia nos representan a nosotros. No importa cuánto los católicos citen y utilicen o veneren a los padres de la iglesia, o no importa cuántas catedrales tengan el nombre de algún padre de la iglesia entre los católicos, no importa eso, ustedes olvídense de eso. Si ustedes leen a los padres de la iglesia, leen sus escritos y los estudian, se van a dar cuenta que los padres de la iglesia creyeron lo que nosotros creemos sobre la salvación y la Biblia, no lo que los católicos creen sobre la salvación y la Biblia. Así que todos estos personajes, Papías, Ireneo, Tertuliano, Agustín de Hipona, Crisóstomo, Cipriano, Anastasio, todos estos personajes fueron nuestros representantes. No importa lo que la Iglesia Católica diga al respecto, las pruebas están en sus escritos. Y si ustedes no me creen, lean a los padres de la iglesia ustedes mismos para descubrirlo. Y van a darse cuenta que creyeron lo que nosotros creímos. Así que hasta ahora vamos hasta el siglo V. Y la historia es nuestra hasta el siglo V. La historia es nuestra. Y eso nos lleva al inicio de la Edad Media, del siglo VI al siglo X. Esto es los años 600 aproximadamente hasta los 1000. Después de Cristo, del 600 al 1000. Este es el inicio, se conoce esto como la primera parte, el inicio de la Edad Media. Y en la Edad Media ya habían prácticas que hoy los católicos tienen como un dogma, que todavía no eran un dogma en ese tiempo, sí es cierto. Habían prácticas que ya oscurecían el Evangelio, pero aún el Evangelio todavía era concebido como la Biblia lo enseña en el Nuevo Testamento. Medio oscurecido, a veces confundido, pero el Evangelio todavía puede reconocerse durante este tiempo en la historia de la iglesia. Así que aún podríamos decir que el inicio de la Edad Media es nuestra historia también. La segunda parte de la Edad Media, estamos hablando del siglo XI al siglo XV, el año 1100 hasta el 1500. Esta es la segunda parte y final parte de la Edad Media. Aquí tenemos que la Iglesia Católica se formaliza como la conocemos el día de hoy. Incluso esto ocurrió en los años 1200. Cuando la Iglesia Católica aceptó como un dogma, práctica oficial de la Iglesia Católica, la idea de que uno puede ser salvo por medio de sacramentos. Entonces la Iglesia abandonó el Evangelio verdadero para convertirse en una iglesia apóstata. Siglo XIII, la parte final de la Edad Media, tenemos la concepción de una iglesia apóstata que es la Iglesia Católica. ¿Y dónde estábamos nosotros allí? Estábamos en movimientos que fueron perseguidos por la Iglesia Católica. Aparece Pedro Gualdo en los 1200, un predicador francés en Lyon, que creía en la salvación solo por fe y en la máxima autoridad de la Escritura, y sus seguidores, los valdenses. Tenemos 100 años después aproximadamente a Juan Wycliffe en Inglaterra con esas mismas convicciones de los padres de la iglesia y del Nuevo Testamento sobre la salvación y la Escritura, que también fue perseguido pero sobrevivió hasta el final de su vida, y los seguidores de Wycliffe también. Y tenemos unos 100 años después de Wycliffe, ya en los 1400, a Juan Hus, en lo que más tarde se conoció como República Checa, en Praga. También con sus seguidores, los husitas, que representan nuestro movimiento. Y ellos fácilmente fueron perseguidos. Juan Hus mismo fue quemado en la hoguera, fue asesinado por la Iglesia Católica. Y este es el movimiento que nos representa a nosotros 100 años antes de Lutero. Lutero aparece entonces en el siglo XVI, en 1517, y la Reforma Protestante nace allí porque era necesaria
y desde allí hasta el día de hoy, este ha sido el movimiento que nos ha representado. Así que la historia de la iglesia es nuestra. La historia de la iglesia es nuestra. La historia de la Biblia es nuestra, no de la iglesia católica. Ahora sí, voy a comenzar con la introducción a este sermón. Este fue el prefacio a la introducción, ahora pasamos a la introducción y después iremos al sermón. Pero ahora voy a entrar en la introducción de lo que vamos a hablar. No se preocupen que vamos a salir a la misma hora de siempre. No me voy a extender más. Pero básicamente, ¿qué es sola escritura? ¿Qué es sola escritura? ¿O por qué nosotros creemos en sola escritura? Bueno, vayan a un pasaje que es tan conocido por nosotros. En 2 Timoteo 3:14. Noten conmigo, vamos solo a leer sin la necesidad de profundizar tanto en esto, pero esto es importante que lo entendamos porque este es el versículo tan repetido, tan rebatido por los católicos, pero que sigue sin ser destruido, sigue sin ser rebatido exitosamente por los católicos hasta el día de hoy. No se puede, es imposible. Noten lo que Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 3:14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Una referencia a las escrituras del Antiguo Testamento. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras que pueden hacer ¿qué? ¿Que pueden hacer qué? Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si ustedes quieren, en este versículo 15 tenemos los dos principios de los evangélicos que nos separan de los católicos. Salvación solo por fe, no por obras, y la autoridad máxima de la Escritura sin la tradición. Versículo 15, los dos principios de la Reforma protestante. El principio formal, que es sola escritura, y el principio material, que es sola fide, solo salvación por fe. Estos fueron los dos principios de la Reforma que nunca los utilizaron los reformadores. Estos términos de los 5 principios apenas aparecen en los 1900. En el siglo XX se comienzan a usar los 5 principios de la Reforma, pero los conceptos de estos 5 principios fueron enfatizados y subrayados por los reformadores en el siglo XVI, los tenemos tan solo en este versículo 15. Y Pablo continúa con el versículo más importante aquí para nuestros intereses, que es el versículo 16. Dice, toda la escritura o cada escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estos dos versículos 16 y 17 lo resuelven absolutamente todo acerca de la Biblia. Y la palabra importante allí en el versículo 16 es la palabra inspirada, de la que hablábamos un poco el día miércoles, que es la palabra theopnestos. Son dos palabras en realidad, theos, que es Dios, y nepstos, que es espíritu. A veces es algo que quizás ustedes no sabían o les puede sorprender, es que la palabra que se utiliza para Espíritu Santo es la palabra que utiliza aquí Pablo y que se traduce como inspirada. ¿Por qué? Porque la palabra para espíritu, pneuma, tiene varios significados en el griego. Puede significar espíritu, pero puede significar también aliento o respiración. Y Pablo utiliza aquí la palabra pneuma no con el sentido de espíritu, sino con el sentido de respiración, de exhalar algo, de botar aire por la boca. Estrictamente eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y la une a esa palabra pneuma, exhalar, la une con la palabra Dios. Entonces, si ustedes unen esas dos palabras, ¿qué es lo que tienen? Exhalar, botar aire por la boca, y lo unes a la palabra Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que Dios ha botado aire por la boca. Y eso solo significa una cosa. Cuando botamos aire por la boca, a menos que estemos medio tontos, es para hablar. Es solamente para hablar. Cada vez que tú hablas, estás expulsando aire de tus pulmones.
Todos sabemos esto por experiencia. Y eso es justamente lo que Pablo está diciendo aquí. Toda la escritura es theopnestos, es exhalada por Dios. Ha salido de la boca de Dios. Es el aliento de Dios. Este es el origen de la escritura. Theopnestos es una palabra que no existe en griego. Pablo casi inventa una palabra inexistente. ¿Para qué? Para darle una categoría a estos escritos que ningún otro escrito en el mundo tiene. La categoría es theopnestos, exhalada por Dios. Y Pablo, inspirado por el Espíritu, categoriza las escrituras que vienen de Dios como theopnestos. Su origen es divino. Y no hay ninguna otra referencia como esto a ningún otro libro o literatura que conozcamos en la historia de la humanidad, sino solo a los libros que tenemos en nuestra Biblia, que por ampliación y por falta de tiempo no puedo mostrarles, pero que el miércoles lo hicimos, también se aplican a los libros del Nuevo Testamento. Así que, ¿por qué yo creo en sola escritura? Bueno, es simple. Es simple. 2 Timoteo 3:16, porque la Biblia no categoriza ningún otro escrito, ya sea oral, como dice la Iglesia Católica, tradición oral o tradición escrita. La Biblia no categoriza ningún otro escrito humano con esta categoría de theopnestos, exhalada por Dios. Solamente los libros que tenemos aquí. Y esa es la razón por la que solamente creemos que la Escritura es la que puede dictar todo lo que debemos creer y todo lo que debemos hacer. Todo lo que necesitamos para la salvación y la piedad se encuentra en la Escritura. Nada más. No hay tradición aquí. No hay tradición. ¿Y por qué la Escritura puede hacer esto? Por la palabra que utiliza Pablo, exhalada por Dios. Es una palabra divina. Es una palabra que viene del cielo. Es una palabra que viene con un poder sobrenatural que la tradición no tiene. Ahora, eso es lo que nosotros creemos. ¿Qué creen los católicos? ¿Qué creen los católicos? Bueno, ellos afirman teóricamente la autoridad de la Biblia. Uno de sus proponentes, youtubers, estaba escuchando uno de sus debates, Santiago Alarcón, que era un protestante, ahora según él se hizo católico y está buscando desacreditar todos los argumentos de los evangélicos a favor de los católicos. Se hace el que sabe mucho, pero sabe muy poco. Pero él decía, no, los católicos creemos que la Biblia es la autoridad máxima. La Biblia es la autoridad máxima. Y los católicos en efecto creen que la Biblia es una autoridad. Es la autoridad para ellos. Sin embargo, también afirman categóricamente la necesidad de la tradición como fuente alterna de revelación y como la que esclarece lo que la Escritura enseña. ¿Ok? Entonces ellos dicen, nosotros creemos como ustedes evangélicos creen, la Biblia es la palabra de Dios, es sobrenatural, tiene poder y es la autoridad para nosotros. Los católicos creen esto. La adición es que ellos también creen que aparte de la Biblia se desarrolló una tradición, a lo que ellos mal llaman, la tradición apostólica. Esa tradición apostólica pasó oralmente por medio de enseñanzas de los apóstoles a otros hombres, y esos otros hombres la pasaron a siguientes generaciones, y esa tradición se ha ido recompilando conforme pasaba el tiempo y los siglos, y esa es la tradición que tiene la Iglesia, y es la que nos explica lo que significa la Biblia. Y sin esa tradición nosotros no podríamos creer muchas de las doctrinas que hoy creemos, dicen los católicos. Así que al mismo tiempo que ellos afirman la autoridad y la sobrenaturalidad de la palabra de Dios, también afirman que sin la tradición no podríamos entender la palabra de Dios. Y sin esa tradición no podríamos conocer muchas de las doctrinas que hoy conocemos, gracias a la tradición que explica la Biblia. ¿Ok? En esencia, esto es lo que un católico cree. Y nosotros podemos hacer la pregunta,
Ok, entonces, ¿qué es la tradición en la Iglesia Católica Romana? ¿Qué es la tradición? ¿Cómo definen ellos la tradición? ¿Cómo la definen? Bueno, alguien podría decir algo como esto. Bueno, es la enseñanza oral, aparte de la Escritura, que se ha ido recopilando con el pasar de los siglos y a la que debemos someternos como nuestra fuente de autoridad y como una fuente que explica la Biblia, porque viene con autoridad apostólica. Muy bien. Incluso ellos podrían utilizar algunos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, ellos irían a 2 de Tesalonicenses 2:13, y más les vale a ustedes que copien estos versículos, porque si conversan con un católico van a utilizar estos versículos. 2 de Tesalonicenses 2:13, Pablo dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra aquí en el versículo 13, un católico diría, aparece la palabra tradición. Y ustedes dicen, bueno, en mi Reina Valera de 1960 no aparece la palabra tradición, así que el católico está en un error, qué tonto. No, los tontos hemos sido nosotros. Porque si ustedes van al idioma griego, sí se usa la palabra tradición en este versículo 13, que se traduce aquí como recibisteis. Recibisteis. El original es la palabra paradosis. Paradosis, que se traduce como tradición, es como lo recibido, como algo oficial que se ha recibido, algo importante que se ha recibido por tradición. Se ha entregado a una siguiente generación, se ha recibido. Y así que en efecto, ellos dirían, aquí Pablo utiliza la palabra paradosis, que es tradición, y él está diciendo que eso que él enseñó como tradición oralmente, porque es lo que está diciendo, es el contexto, cuando predicó el evangelio oralmente, no por escrito, oralmente a los tesalonicenses, ¿cómo lo recibieron los tesalonicenses? No según como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios. Así que ellos dirían, notas, aquí está tradición predicada oralmente por el apóstol Pablo, es reconocido como la palabra de Dios. ¿Y ahora qué hacemos? Cerramos la Biblia y nos vamos a celebrar la misa. Todavía tenemos tiempo, creo que lo hacen a las 6 de la tarde, ¿no? ¿O respondemos esa pregunta? ¿Es eso lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Hay tal cosa como una tradición apostólica en el sentido de que la Iglesia Católica lo enseña? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es muy, muy sencillo. Es muy sencillo. Él está diciendo que él, con la autoridad apostólica que le había dado el Señor Jesús mismo en persona cuando se le apareció en el camino a Damasco, y cuya autoridad apostólica ya era reconocida por las iglesias, con esa autoridad que Dios le había conferido incluso de hacer milagros para acreditar que él era un enviado de Jesucristo, un apóstol de Jesucristo, él predicó la palabra. Una palabra que no la inventó Pablo, sino una palabra que le habían predicado otros apóstoles que venía del Señor Jesús y que fue recibida entonces su predicación como la palabra de Dios. Todo lo que está diciendo Pablo aquí es que los tesalonicenses, cuando oyeron su predicación, ellos reconocieron que lo que él estaba diciendo venía de Dios, venía con autoridad divina y lo recibieron como palabra de Dios. Nosotros no necesariamente estamos en contra de una tradición apostólica. Estamos de hecho a favor de una tradición apostólica. ¿Cuál es la diferencia? Que para nosotros la tradición apostólica la tenemos hoy. ¿Cuál es? Los 27 libros del Nuevo Testamento. Esa es la tradición apostólica. Es tradición porque la escribieron los apóstoles en el primer siglo. Y la estamos recibiendo nosotros 2000 años después. Claro que es tradición, pero es tradición apostólica escrita por los apóstoles o asociados de los apóstoles y que no continúa escribiéndose después del primer siglo. Y Pablo está diciendo esto.
En efecto, esto es tradición apostólica. Yo soy un apóstol y he predicado la palabra y ustedes creyeron que lo que yo dije era la palabra de Dios. Y claro que lo hizo oralmente porque muchos de los libros no estaban escritos todavía en el tiempo que él escribe a los tesalonicenses. Muchos piensan incluso que esta carta fue la primera escrita en el tiempo del Nuevo Testamento. Así que no había sido cumplido todavía, escrito el Nuevo Testamento, por lo tanto la iglesia debía depender de la enseñanza oral de los apóstoles para saber qué era lo correcto y qué era lo incorrecto, lo verdad de lo que era falso. Y por eso Pablo habla de la enseñanza oral y de su predicación oral. La diferencia es que los católicos quieren meter en este versículo 13 todo tipo de tradiciones que contradicen la Biblia. La asunción de María, la permanente, perpetua virginidad de María, el purgatorio, y todas estas doctrinas, las indulgencias, etcétera, etcétera, todas estas doctrinas que se han desarrollado en la historia y quieren decirnos que eso tiene una conexión con los apóstoles. Es falso, no es lo que Pablo está diciendo aquí, para nada. Ahora, vayan a un versículo más, Mateo 23, ya saben, cada vez que les digo un versículo más es porque va a haber otro. En Mateo 23, el versículo 2. Mateo 23, el versículo 2, estas son las palabras de Jesús. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahora, ¿qué tiene que ver? Bueno, los católicos van a este versículo y ellos sacan de este versículo la tradición. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, aquí está Jesús hablando con sus discípulos o con la multitud, y les está diciendo que en la cátedra de Moisés, allí en la sinagoga, se sentaban los escribas y los fariseos para enseñar al pueblo en la sinagoga. Y nosotros sabemos, dicen los católicos, sabemos que los fariseos y escribas estaban llenos de tradiciones. Estaban llenos de tradiciones y enseñaban sus tradiciones. Y aún sabiendo eso, Jesús dice en el versículo 3, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Solamente no los imiten porque son hipócritas, pero lo que dicen, escúchenlo y háganlo, porque es la verdad. Y ellos dicen, así que Jesús está aquí autorizando la obediencia a la tradición de los judíos. Y ellos dicen, es lo mismo que nosotros decimos. Deben obedecer la tradición de la Iglesia Católica después del tiempo del Nuevo Testamento, porque Jesús lo está haciendo aquí con los judíos. Y nosotros debemos responder, bueno, espera un momento, ¿de qué está hablando Jesús aquí? En el versículo 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Un breve conocimiento de cómo se celebraban las sinagogas y qué hacían dentro de las sinagogas cuando se sentaban, especialmente en la cátedra de Moisés, va a responder esta pregunta fácilmente. Lo que hacían los escribas cuando se sentaban en la cátedra de Moisés era enseñar un pasaje del Antiguo Testamento. Era leer literalmente una porción del Antiguo Testamento. Y uno de esos grandes ejemplos lo tenemos en Lucas 4, cuando un rabino llamado Jesús fue invitado a la sinagoga de Nazaret. Y se acuerdan que Jesús estaba sentado y se le dieron rollos. ¿Y él qué hizo? Abrió un rollo. ¿El rollo de la tradición? No, el rollo de Isaías. Y leyó la profecía de Isaías y dio la explicación de lo que significaba esa profecía de Isaías. Así que, ¿qué quiere decir Jesús por se sientan en la cátedra de Moisés, hagan lo que ellos les dicen? Es simplemente hagan lo que dice la escritura del Antiguo Testamento. Jesús no está haciendo referencia a la tradición aquí, sino a las escrituras del Antiguo Testamento. Así que fácilmente se rebaten las intenciones malogradas de los católicos para tergiversar la escritura y la historia. Y eso es algo que ustedes deben tener en cuenta. Los católicos van a malinterpretar tanto la Biblia y versículos de la Biblia, pero también van a malinterpretar la historia, eventos de la historia y dichos de la historia. Padres de la iglesia dijeron cosas que son malinterpretadas por los católicos
para hacer parecer que ellos están argumentando a favor de los católicos en lugar de los evangélicos. Y no es así. Por falta del tiempo no voy a leer otro pasaje que utilizan los católicos, pero está en Juan 21, 25, donde Juan nos dice que si se escribieran una por una las cosas que Jesús hizo y dijo, no cabrían los libros, no cabrían en este mundo los libros que se habrían de escribir acerca de Jesús. Y creo que esta es una mucho más sencilla de responder. Digo, ¿dónde en este mundo uno puede ver la tradición en Juan 21, 25? Simplemente de una hipérbole o exageración que está usando Juan para decirnos que Jesús enseñó muchas más cosas e hizo muchas más cosas de lo que nos dicen los 4 evangelios. Bueno, eso ya lo sabíamos los evangélicos. Eso no es ningún problema. Eso no significa que hay una tradición que debemos obedecer. Eso simplemente significa que de todo lo que enseñó e hizo Jesús, solamente algunas cosas fueron seleccionadas por el Espíritu Santo y que fueron reconocidas como escritura inspirada para nosotros. Pero entendemos que Él hizo más milagros de los que conocemos en los evangelios y enseñó más cosas que las que conocemos en los evangelios. No hay como extraer la importancia de la tradición de un pasaje como este. Es demasiado sencillo responder esa pregunta. Y aún así, vi este debate entre un católico y un evangélico y vi cómo el evangélico no podía responder satisfactoriamente esta pregunta muy sencilla. Ahora, ¿qué enseña la tradición? ¿Qué enseña la tradición? Bueno, no los voy a aburrir con todo lo que enseña la tradición católica, pero son los dogmas. Son los dogmas de la Iglesia Católica el día de hoy. La asunción del cuerpo de María al cielo, que María no murió, sino que fue llevada al cielo corporalmente, como una especie de arrebatamiento. La infalibilidad papal, de que cuando el Papa habla ex cátedra no puede equivocarse, es infalible. No hay error en él. El celibato del clero, que los que se dedican al servicio de la Iglesia como obispos, etcétera, sacerdotes, no pueden casarse. La justificación por fe más obras de la ley, obras humanas, es una enseñanza también que viene de la tradición católica. Esa aparece en 1546 en el Concilio de Trento. Ahora, la pregunta, hay todas y más enseñanzas y dogmas católicos que no están en la Biblia. Claramente no están en la Biblia. Está el dogma del purgatorio y no aparece el purgatorio en la Biblia. No aparece que en la Biblia María fue llevada al cielo corporalmente antes de morir. No aparece en la Biblia que María permaneció virgen después de concebir a Jesús. Nada de eso aparece en la Biblia. ¿Qué respondería un católico? Oh, pero la tradición no enseña. La tradición no enseña. Reconozco que no está en la Biblia. Si son honestos dirían eso. Pero la tradición no enseña. Y la tradición, recuerda, esclarece lo que está oscuro en la Biblia. La tradición lo esclarece y nos da más luz para entender mejor la palabra de Dios. Y por eso lo creemos. Entonces, primero preguntamos, ¿dónde aparecen estas enseñanzas en la Biblia? Bueno, es claro que no están. No están estas enseñanzas. Oh, pero están en la tradición, dicen los católicos. Sí, están en la tradición. Pero tomemos un ejemplo. Tomemos el ejemplo de la asunción del cuerpo de María al cielo. María fue llevada al cielo. No aparece en la Biblia. Ellos dicen que está en la tradición. Ok, bueno, investiguemos la tradición. ¿Dónde está en la tradición que María fue llevada al cielo? Primer siglo, no aparece. Segundo siglo, ningún escrito hace referencia a esto. Tercer siglo, ningún escrito hace referencia. Cuarto siglo, ningún escrito hace referencia a esto. En los 400 primeros años de la historia de la iglesia, hasta el año 500, no hay ninguna referencia a que María fue llevada al cielo milagrosamente por Dios. Ninguna referencia, ningún padre de la iglesia escribió esto o hizo siquiera una referencia indirecta a esto. Pero ellos creen que aún así, porque tienen que conectarlo con los apóstoles, recuerden, porque llaman a esto tradición apostólica, tienen que conectarlo a los apóstoles. Aún así, aunque hayan estos 500 años de vacío, aún así, esa fue enseñanza de los apóstoles.
Pero de nuevo decimos, pero ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está la prueba? Bueno, la prueba está en que en el año 500 se enseñó esto en la iglesia desde entonces, en el año 500, pero ¿qué hay antes de eso? Bueno, no estaba registrada, entonces no existía. Bueno, sí existía, solo que estaba escondida y se hizo pública en el año 500. Al final, preguntamos nosotros, ¿pruebas? ¿Pruebas de esta enseñanza que lo conectan a los apóstoles? No hay. No hay. No hay escritos. No hay escritos hasta el siglo VI, hasta el año 500. ¿Creen que la tradición, si ustedes preguntan a un católico, ¿tú crees que la tradición es inspirada? Así como dice 2 Timoteo 3:16, es inspirada, theopnestos por Dios. ¿Saben? Los católicos no saben esto. No han definido lo que es la tradición. Ellos mismos no pueden responder satisfactoriamente esta pregunta. ¿Qué es la tradición? ¿Es la tradición inspirada por Dios o no es inspirada por Dios? No hay una respuesta clara, no ha sido definido por la Iglesia Católica. De hecho, uno de los representantes más importantes intelectuales de la Iglesia Católica en los últimos tiempos reconoció que la Iglesia Católica no ha definido este asunto, si la tradición es inspirada o no. La Iglesia Católica en su tradición ha definido palabras de Jesús o de los apóstoles que no están en la Biblia, si tanta importancia le dan a la tradición oral de Jesús o los apóstoles para sustentar muchos de sus dogmas el día de hoy, doctrinas. Bueno, eso significa que deberían tener alguna enseñanza de Jesús que no está en la Biblia para nosotros, pero que fue enseñanza de Jesús y se hizo una tradición, o de los apóstoles. Algo que enseñaron los apóstoles que no está en la Biblia, pero que lo enseñaron y lo recogió la tradición de la Iglesia Católica. Y de hecho, un evangélico protestante le preguntó esto a un católico. La tradición de la Iglesia Católica ha identificado palabras de Jesús o de los apóstoles que no están en la Biblia? La respuesta honesta del católico fue no. Ninguna palabra de Jesús fuera de la Biblia ha sido encontrada por la tradición católica. Ninguna palabra de los apóstoles fuera de la Biblia ha sido encontrada por la tradición católica. Qué interesante. Entonces, ¿a qué le llaman tradición apostólica a ellos? ¿A qué le llaman tradición apostólica? Bueno, les voy a decir, a cualquier dogma que la Iglesia Católica de Roma enseña en el tiempo presente y que comenzó a ser enseñada en algún punto de la historia después del Nuevo Testamento. Pruebas no hay. ¿Importa eso para los católicos? Saben, al final no mucho. ¿Por qué? Porque la autoridad está en la iglesia. Si la iglesia lo dice, es lo que creemos. ¿Qué creen ellos sobre el canon de la Escritura? Que la iglesia inventó el canon de la Escritura en el siglo IV. Esto es lo que ellos creen. El concilio que se celebró en el 396 o 98 fue un concilio regional y allí se publicaron los nombres de los 27 libros del Nuevo Testamento. Esto es cierto, esto ocurrió en la historia. Hubo este concilio y se publicaron estos libros, 27 del Nuevo Testamento. Pero aquí viene la tergiversación. La Iglesia Católica ve ese evento y dice, la Iglesia determinó cuál era el canon del Nuevo Testamento. Nosotros como evangélicos decimos, no. La Iglesia no determinó nada. La Iglesia simplemente reconoció lo que Dios había determinado por medio de la autoridad apostólica, que estos son los libros inspirados por Dios. Así que este es el canon. La Iglesia Católica va a decir simplemente, si la forzan a decir esto, la Iglesia va a reconocer, este es el canon porque nosotros lo decimos. Este es el canon porque la Iglesia Católica lo decidió de esta manera. Y para comprobar eso van a hacer una serie de explicaciones históricas que son muy fáciles de rebatir, para el que sabe algo de historia. Muy fáciles de rebatir. Además, un hecho importante es que ellos no determinaron ni definieron el canon oficialmente como dogma, sino hasta 1546 en el Concilio de Trento como respuesta a la Reforma Protestante. Es allí en 1546 que ellos apenas determinan cuál es
el canon del Nuevo Testamento, incluyendo a los apócrifos. O sea que la iglesia tuvo que vivir sin esa determinación todos los siglos previos, sin saber cuál era el canon. Y de hecho hubo personajes, representantes de la Iglesia Católica, que afirmaron lo contrario a lo que afirmó Trento en 1546. Cayetano, uno de los enemigos de Lutero, representante de la Iglesia Católica, no creía en los apócrifos. Jerónimo en el siglo V, IV, que según los católicos es un padre de la Iglesia que les representa a ellos, no creyó en los canónicos. No creyó en los apócrifos como canónicos. Y hubo otros personajes en la historia de la Iglesia, incluso la Iglesia Católica, que no creyeron en la inspiración de los apócrifos. Pero en 1546 la Iglesia decidió que los apócrifos debían ser canónicos. ¿Por qué lo creemos? Porque la Iglesia lo decidió. La Iglesia lo determina. ¿Qué creemos nosotros? Esto lo voy a resumir rápidamente. Pero esto es lo que nosotros creemos sobre la composición y canonicidad del Nuevo Testamento. Que el principio de la canonicidad de la Escritura no es, escuchen esto, no es meramente de autoría apostólica. Si yo digo que el libro debe ser de autoría apostólica, no es suficiente. Es algo, pero no es suficiente. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque hubo escritos que no fueron de los apóstoles y que los tenemos en el Nuevo Testamento. Y porque los apóstoles escribieron más cartas de las que tenemos en el Nuevo Testamento. Así que no podemos depender solamente en autoría apostólica, que los apóstoles escribieron algo. No, porque ellos escribieron mucho más y no es considerado escritura. Y hay cosas que no apóstoles escribieron y sí es considerado escritura, como Lucas, por ejemplo. Entonces, ¿en dónde radica nuestra confianza de que estos son los libros canónicos, inspirados por Dios, como dice Pablo en 2 de Timoteo? No es tanto por autoría apostólica, sino, esta es una palabra clave de B.B. Warfield, muy importante, es por imposición apostólica. Imposición apostólica. Esa es la clave. Imposición apostólica. Los apóstoles impusieron a la iglesia del Nuevo Testamento cuáles eran los libros inspirados por Dios. Así como ellos impusieron el canon del Antiguo Testamento para la iglesia, lo hace Pablo en 2 de Timoteo 3:16, le llama al Antiguo Testamento Escritura. Jesús también lo hizo durante su ministerio, la ley, los salmos y los profetas en varias ocasiones, llamándole a eso Escritura. Así también hicieron los apóstoles con los libros que se estaban escribiendo en el tiempo del Nuevo Testamento de la iglesia. Fue algo muy sencillo. Los apóstoles impusieron estos libros como inspirados por Dios a la iglesia. Y las cartas que ellos mismos escribieron a iglesias que no fueron inspiradas divinamente, ellos no las impusieron como escritura. Es así de sencillo. Todo regresa o radica en la autoridad apostólica. La autoridad de los apóstoles fue incorporada en los libros que ellos compusieron en la iglesia como palabra de Dios. Ellos lo enseñaron de esa manera y la iglesia lo aceptó inmediatamente. No hay aquí tal cosa, como dice la Iglesia Católica, un largo proceso para determinar cuáles eran libros inspirados y no inspirados. Sí es cierto que habían regiones que dudaban de ciertos libros, pero eso no se debió a que no había una autoridad apostólica o inspiración en esos libros. Eso simplemente se debió a la cuestión geográfica y la falta de recursos de ese tiempo. Piensen por un momento en esta ilustración. Pablo escribe Efesios a la iglesia de los Efesios y lo escribe en un pergamino, en un rollo, en un material muy difícil de mantener y de cuidar y de reproducir. Y la iglesia de Éfeso lo habría mantenido como su escrito del apóstol Pablo. Cuando ellos recibieron esta carta, la entendieron inmediatamente como palabra de Dios, porque vino por imposición apostólica. Pero ahora piensen cuánto tomaría para que esa carta se reproduzca y pueda llegar a otras regiones lejanas donde habían otras iglesias.
Y esas otras iglesias que pasaban los años o meses y todavía no tenían la carta de los Efesios, tenían que esperar y simplemente escuchaban referencias a una carta de Pablo a los Efesios, pero no la tenían. Obviamente es entendible que habrían echado alguna duda sobre estos libros que todavía ellos no recibían y que iban recibiendo poco a poco conforme se reproducían y copiaban los escritos del Nuevo Testamento y avanzaban geográficamente para llegar a todas las iglesias. Pero cuando una iglesia recibía un libro de un apóstol inspirado divinamente, inmediatamente la iglesia la entendía como palabra de Dios. Y de hecho tenemos a los padres de la iglesia en los años 140, 160, haciendo referencias ya a casi todo el Nuevo Testamento como palabra de Dios y comparándolo al Antiguo Testamento. Los padres de la iglesia nos dicen esto. Justino Mártir es uno de ellos y otros muchos más. Apenas en el siglo II ya ellos lo veían como palabra de Dios. Así que no tenemos que esperar al siglo IV, como dice la Iglesia Católica, para esperar a este concilio que determine que estos eran los libros inspirados. No, la Iglesia ya había reconocido esto desde el primer siglo. Desde el primer siglo. Porque vinieron con una carga apostólica inusual. Y así lo entendió la Iglesia del Nuevo Testamento. Así que para terminar, si nosotros comenzamos a discutir con los católicos sobre todas estas doctrinas que nacen de la tradición, que no son bíblicas, dogmas que tiene la Iglesia Católica que son dogmas no bíblicos, falsas doctrinas, si debatimos y conversamos con ellos, los vamos a llevar y los tenemos que llevar solamente a un punto de defensa, solo a un punto de defensa. Imagínense dos ejércitos luchando, dos ejércitos. Y un ejército es mucho más fuerte que el otro. Y el ejército que se está defendiendo está siendo derrotado, va retrocediendo cada vez más, hasta que se da cuenta que no puede seguir luchando a campo abierto con el ejército enemigo porque es mucho más fuerte. Y toma la decisión de entrar de nuevo en sus murallas, a su ciudad, y resguardarse dentro de un castillo, de algún gran fuerte. Allí dentro se resguardan. Y desde dentro intentan lanzar flechas y hacer algún daño al gran ejército poderoso que está allí afuera, que está a punto de destruirlos y conquistarlos. Eso es lo que nosotros debemos hacer con los católicos. En el buen sentido de la palabra, debemos obligarlos, no importa qué tipo de discusiones iniciemos con ellos, tenemos muchas diferencias, pero debemos obligarlos a que ellos se resguarden en un fuerte del cual ellos no pueden salir. ¿Cuál es ese fuerte del cual ellos no pueden salir? Y es algo que ellos no quieren aceptar abiertamente. Es el principio bajo el cual ellos fundamentan todo lo que hacen y todo lo que creen. Es el principio de sola iglesia. Sola iglesia. El hecho de que la iglesia es la que tiene la máxima autoridad, incluso por encima de la Biblia, para determinar todo lo que debemos creer y hacer. Cuando ustedes les dicen a un católico que conoce el catolicismo, que ellos creen en sola eclesía o sola iglesia, el católico concienzudo va a negar eso, porque no es bueno para ellos. No es bueno para ellos, porque saben que están desestimando tremendamente la palabra de Dios si aceptan el principio de sola iglesia. Pero tenemos que forzarlos allí. Tenemos que forzarlos a resguardarse en ese fuerte, en ese castillo de sola iglesia, porque al final de todo, eso es lo que ellos creen. Y creen lo que creen porque la iglesia lo ha dicho de esta manera. No importa que no hayan pruebas de la historia que se remonten a los apóstoles, no importa que no hayan pruebas de esa enseñanza en la Biblia, no importa, pero la iglesia, si la iglesia lo enseña hoy, no importa que hayan contradicciones entre papas en la historia de la iglesia, que papas hayan sido llamados herejes en la historia de la iglesia, ¿dónde está la infalibilidad del papa allí? Nada de eso importa, porque para ellos es sola iglesia, y lo que la iglesia dice hoy, esa es la verdad. Así que el punto a destruir y a debatir con la iglesia católica es ese. Sola iglesia. Sola iglesia. Y es algo que ellos no quieren discutir. Y no quieren hablar de eso. Como decía un importante teólogo, ellos siempre se enfocan en atacar el punto de sola escritura, pero nunca reconocen que ellos tienen
ellos tienen un punto positivo, que es la iglesia. Y nosotros debemos llevarlos allí. Solo quiero terminar leyendo esto en Deuteronomio, el capítulo 4. Importante pasaje. Recuerden que Moisés está allí preparando al pueblo para entrar a la tierra prometida. Afuera de Canaán se encuentran, habiendo terminado el largo viaje casi ya de los 40 años en el desierto, en Deuteronomio 4. Y Moisés les recuerda cuando ellos recibieron la ley, la palabra de Dios, en Éxodo, en el monte Horeb, ese gran día. Y dice en el versículo 10, Deuteronomio 4:10, dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte. Y la manera de Moisés de describir esto es una manera muy tenebrosa, incluso peor que la que aparece en el evento de Éxodo, en el pasaje de Éxodo. Dice, y el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Esta es una ocasión, es una situación, es un escenario tenebroso, de miedo, de oscuridad, de terror. ¿Y qué tenemos? ¿Por qué tanta oscuridad? ¿Por qué tanto terror de Dios? Dice el versículo 12, y habló Jehová con vosotros. La palabra de Dios estaba siendo revelada. Dios estaba revelando en su palabra. Por eso tenemos que los grandes autores en el cristianismo han dicho, cuando Dios habla, o cuando la palabra de Dios habla, cuando la palabra habla, Dios habla. Y cuando Dios habla, la palabra habla. Lutero mismo reconoció también que la palabra de Dios es la norma de las normas que no puede ser normada. La norma de las normas que no puede ser normada. Normada es una palabra que sí existe en español, por si acaso. Es porque Dios habló, y dice el versículo 12, y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Era solo la revelación de la palabra de Dios. Revelación de la palabra de Dios. No había necesidad de tradiciones, no había necesidad de figuras para explicar lo que estaban oyendo, porque creemos que Dios es suficientemente inteligente como para hacerse entender en su palabra, cuando Él ha revelado como la ha revelado, y que no necesitamos volúmenes de tradición de Iglesia Católica para entender lo que la Biblia dice. Él es suficientemente claro. Y ustedes se saltan allí, en el capítulo 4, el versículo 30. El versículo 30 dice, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Noten el versículo 32. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios el hombre sobre la tierra, desde el principio del principio, si desde un extremo del cielo al otro, en todo el espacio, no solo temporalmente, sino en el espacio también, en todo el cielo, en toda la tierra, se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa. Es decir, Moisés le habla a los israelitas antes de entrar en Canaán y les pregunten, inquieran ustedes si se ha hecho algo en toda la historia hasta el día de hoy, desde el principio del Génesis. O si en algún lugar en el mundo se ha hecho algo como lo que se hizo con ustedes. ¿Qué cosa? Dice, o se haya oído otra como ella, versículo 33. Esto, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer, sin morir? ¿Ha habido alguna cosa como esta en el resto de la historia de la humanidad y en los lugares geográficos de todo este planeta? ¿Ha sucedido algo como lo que les ha sucedido a ustedes, que hayan oído audiblemente la voz de Dios de en medio del fuego
Como decía alguien, ese fue el primer milagro. Oír la voz audible de Dios. Pero hay un segundo milagro del que Moisés habla aquí. Que no murieron. Que no murieron. A pesar de oír la voz de Dios. Y si ustedes leen los siguientes versículos, esto Dios los hizo por amor, dice el versículo 37. Por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Guarda sus mandamientos. ¿Con qué carga de autoridad viene la palabra de Dios? Es equivalente a esto. Si nosotros pensamos en Hebreos 1, Dios ha hablado de muchas maneras a los antiguos padres por profetas, pero ahora en este tiempo nos ha hablado por medio del Hijo, a quien ha hecho heredero de todas las cosas, dice Hebreos. Esta es la palabra que nosotros hemos recibido. Nuestra convicción es sola Escritura. Cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios debemos pensar en eso. Es Dios hablándonos, no audiblemente. ¿Por qué? Porque somos demasiado tontos para quedarnos con una voz audible de Dios. Y es por eso que Dios le dijo a Moisés que escriba lo que él habló audiblemente al pueblo de Israel en Éxodo, que lo escriba y que quede un registro por escrito, porque olvidamos y no obedecemos. Y esa es la razón por la que tenemos la voz audible de Dios, la tenemos en nuestra palabra de Dios, en la Biblia, en los 66 libros que componen nuestra Escritura. Y no podemos acercarnos a ella sin devoción, sin este sentido de tenebrosa oscuridad, porque es Dios revelándose a sí mismo a nosotros. Algo que ha sido hecho y es hecho por la Iglesia Católica, porque la entierran dentro del lodo de la tradición, y nosotros debemos rescatarla de allí. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por este tiempo. Gracias por el poder de tu palabra, lo que puede hacer, por lo que ella significa para nosotros, por los atributos que tú le has conferido a tu palabra, tan elevados, tan altos como tu nombre mismo, como tu propio carácter. No decimos que adoramos un libro, Señor, pero reconocemos que este libro contiene tus palabras, y tus palabras deben ser oídas, obedecidas, absolutamente. Es nuestra máxima autoridad, porque tu autoridad está allí en tu palabra. Y no hay más que pueda oscurecerla, ninguna cantidad de rituales y tradiciones y riquezas de una supuesta iglesia que se cree la dueña de la historia del cristianismo. Pero no es otra cosa que el gran engaño de Satanás, como decía Lutero, construyendo una capilla del lado de una iglesia. Esto es lo que él hace, lo ha hecho con la Iglesia Católica. Pero te pedimos que nos des la claridad a nosotros para ayudar a los católicos que todavía están dentro de esta religión muerta, engañados con una serie de tradiciones y dogmas que no son bíblicos y esclavos todavía de su pecado, sujetándose a una iglesia que está gobernada por el mismo Satanás y no por la libertad gloriosa a la que nosotros hemos sido llamados por Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este don de salvación y por la Escritura que has revelado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la comunión, por esta iglesia, Señor, y rogamos que bendigas el tiempo de comunión, que nos guardes nuestro regreso casi que este inicio de semana. Lo hagamos, Señor, apegados a la autoridad de tu palabra, escudriñando y atesorándola todo el tiempo. Lo pedimos, Padre, y nos despedimos en tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.